Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido, el lugar donde la carnita asada del mundo del espectáculo nunca se enfría. Si son nuevos por aquí, abróchense los cinturones porque están a punto de entrar en una montaña rusa de chismes, exclusivas y dramas dignos de una telenovela turca. Y si ya son veteranos, ustedes saben cómo se pone esto. Así que sin más preámbulos, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita. Y prepárense para el salseo. Hoy nos sumergiremos de lleno en un chismecito que está incendiando las redes sociales, un rumor que ha provocado un terremoto en el mundo del espectáculo y ha hecho temblar los cimientos de una de las series más populares del momento. Sí, mis queridos salseadores, hablamos de Can Yaman y Francesca Chillemi, los protagonistas de Viola come il mare. ¿Problemas en el paraíso? ¿Tensiones explosivas en el set? ¿Un romance secreto que salió mal? Prepárense porque hoy desentrañaremos todos los detalles de esta posible crisis que podría afectar el futuro de la serie e incluso la reputación de sus protagonistas. Pero antes de soltar la bomba atómica de chismes, como siempre, quiero recordarles que la información que vamos a compartir hoy se basa en rumores, reportes de la prensa italiana, que como saben, a veces es más sensacionalista que Sherlock Holmes con cafeína, y testimonios de supuestas fuentes cercanas a la producción. Así que, como siempre, les pido que tomen todo con una pizca de sal marina del Himalaya, un grano de pimienta rosa y, si quieren, un chorrito de vinagre balsámico para darle un toque de acidez. Formen su propia opinión, hagan sus propias investigaciones, conviértanse en detectives del chisme. Nosotros solo estamos aquí para contarles lo que se dice, para presentarles las pruebas y dejar que ustedes, mis jurados del salseo, dicten sentencia. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene todo este revuelo? ¿Quién encendió la mecha de esta bomba de chismes? Bueno, la chispa saltó hace unas semanas, cuando empezaron a circular en redes sociales comentarios sobre una supuesta mala relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi durante el rodaje de la segunda temporada de Viola come il mare. Al principio eran solo rumores aislados, como mosquitos zumbando alrededor de una bombilla. Comentarios sueltos por aquí y por allá, fotos sospechosas sin sonrisas, indirectas en Instagram que podrían o no estar dirigidas al otro. Pero poco a poco, como un incendio forestal en verano, fueron ganando fuerza hasta convertirse en una bola de nieve imparable, una avalancha de chismes que amenaza con sepultar la serie. ¿Qué se decía exactamente? Pues según estas fuentes anónimas, que como siempre prefieren esconderse en las sombras, la química que veíamos en pantalla entre Can y Francesca, esa chispa que encendía la televisión y nos hacía suspirar, no se reflejaba en la vida real. De hecho, se hablaba de constantes roces, discusiones acaloradas, algunos incluso juran haber escuchado gritos en italiano desde fuera del set, un ambiente de tensión palpable en el set de rodaje, como si estuvieran filmando una película de terror en lugar de una comedia romántica. Al parecer, las diferencias de opinión sobre la dirección que debía tomar la serie, la interpretación de los personajes, quién debía ser más intenso, quién debía ser más vulnerable, y hasta cuestiones personales, aquí es donde el chisme se pone jugoso. Habrían contribuido a deteriorar la relación entre los dos actores. Pero la cosa no se quedó ahí, mis chismosos. No. La prensa italiana, siempre ávida de escándalos, olió la sangre, o más bien, olió el chisme, y se lanzó al ataque. Algunos medios fueron más allá y publicaron artículos en los que afirmaban que la situación era tan grave, tan explosiva, que incluso se habían producido retrasos en el rodaje debido a las constantes discusiones entre Can y Francesca. Imagínense el caos, el director gritando acción, Can y Francesca mirándose con cara de pocos amigos, el resto del equipo conteniendo la respiración. Una escena digna de una película de Almodóvar. Además se rumoreaba, y aquí es donde el chisme se pone realmente interesante, que la producción estaba considerando seriamente la posibilidad de buscar un nuevo protagonista masculino para la tercera temporada, lo que obviamente significaría la salida de Can Yaman de la serie. Imagínense el escándalo. El apocalipsis chismoso. Los fans de Can Yaman organizando protestas frente a los estudios de televisión, los productores temblando de miedo. Sería un drama de proporciones épicas. Ahora bien, es importante destacar, y aquí es donde volvemos a la realidad, que ni Can Yaman ni Francesca Chillemi han confirmado ni desmentido oficialmente estos rumores. Sus representantes se han mantenido herméticos, como si estuvieran protegiendo un secreto de Estado, y han evitado hacer declaraciones al respecto.
Esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar aún más las especulaciones y ha dejado a los fans de la serie con la incertidumbre de no saber qué está pasando realmente. ¿Están peleados? ¿Se odian en secreto? ¿Es todo una mentira? El misterio nos consume. Pero, ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta supuesta mala relación? Bueno, aquí entramos en el terreno de las conjeturas, de las teorías conspirativas, del yo creo que. Pero podemos analizar algunos factores que podrían haber influido, como si fuéramos detectives del FBI investigando un caso de asesinato. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un actor muy popular, una superestrella internacional con una legión de fans que lo idolatran. Es conocido por ser muy exigente consigo mismo, por ser un perfeccionista, por tener una visión muy clara de lo que quiere para sus personajes. Esto sin duda es una cualidad admirable, pero también podría haber generado roces con Francesca Chillemi, quien también es una actriz experimentada, una belleza italiana con un talento innegable y con sus propias ideas sobre cómo interpretar su papel. ¿Choque de egos? ¿Diferencias creativas? ¿Lucha por el control de la narrativa? ¿Quién sabe? En segundo lugar, no podemos ignorar el factor de la presión mediática. Viola come il mare es una serie muy exitosa, un fenómeno televisivo que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Tanto Can como Francesca están constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada una de sus palabras es interpretada de 1000 maneras diferentes. Esto podría haber generado estrés, ansiedad, nerviosismo y tensión en el set de rodaje, lo que a su vez podría haber afectado la relación entre los dos actores. Imagínense tener a los paparazzi siguiéndolos a todas partes, a los fans acosándolos en las redes sociales, a los críticos destrozando su trabajo. Es suficiente para volver loco a cualquiera. Y en tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad, y aquí es donde el chisme se pone más jugoso, de que simplemente no haya habido una buena química personal entre Can y Francesca. A veces, por mucho que dos actores sean profesionales, talentosos y atractivos, simplemente no logran conectar a nivel personal, no hay esa chispa, esa magia, esa conexión que se necesita para crear una relación creíble en pantalla. Y esto puede afectar la forma en que trabajan juntos, la forma en que se relacionan, la forma en que se miran a los ojos. ¿Será que Can y Francesca simplemente no se soportan? ¿Será que hay una enemistad secreta que se esconde detrás de las sonrisas forzadas? El misterio se profundiza. Pero volvamos a los rumores, mis chismosos. Además de los problemas en el set de rodaje, también se ha especulado mucho sobre la vida personal de Can Yaman y Francesca Chillemi. Algunos medios han insinuado, y aquí es donde el chisme se pone realmente escandaloso, que podría haber habido algo más que una simple amistad entre los dos actores, que podría haber surgido un romance secreto, una pasión prohibida, un amor imposible. Esto obviamente habría generado celos, resentimiento y tensiones con sus respectivas parejas. Sin embargo, es importante destacar que no hay ninguna evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, por lo que debemos tomarlas con mucha cautela. Podría ser simplemente un invento de la prensa sensacionalista, una forma de vender más revistas, una manera de generar más clics. De hecho, es importante recordar que Francesca Chillemi está casada y tiene una hija, una familia estable y feliz. Can Yaman, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos años, pero actualmente parece estar soltero y enfocado en su carrera. Por lo tanto, es posible que estos rumores sobre una supuesta relación amorosa entre los dos actores sean simplemente eso, rumores, especulaciones, inventos de la prensa rosa. Pero, ¿qué implicaciones podría tener todo este drama para el futuro de Viola come il mare? Bueno, si los rumores son ciertos y la relación entre Can Yaman y Francesca Chillemi es realmente tan mala como se dice, es posible que la producción se vea obligada a tomar medidas drásticas. Como mencionamos antes, una de las opciones que se baraja es la de reemplazar a Can Yaman con otro actor para la tercera temporada. Esto sin duda, sería un golpe duro para los fans de la serie, que están muy apegados al personaje de Francesco de Mir, interpretado por Can. Sería como cambiarle el corazón a la serie, como arrancarle el alma. Sin embargo, también es posible que la producción logre mediar entre los dos actores y encontrar una solución que les permita seguir trabajando juntos de forma profesional. Al fin y al cabo, Viola come il mare es una serie muy exitosa, un producto rentable que genera millones de euros en ganancias.
Tanto Can como Francesca tienen mucho que perder si deciden abandonar el proyecto, si dejan que el drama personal arruine el éxito profesional. Otra posibilidad, y aquí es donde entra en juego la teoría conspirativa, es que todo este drama sea simplemente una estrategia de marketing para generar expectación de cara al estreno de la segunda temporada de la serie. No sería la primera vez que una producción utiliza este tipo de tácticas para aumentar la popularidad de un proyecto, para crear polémica, para mantener a los fans enganchados. Al final, el tiempo dirá qué hay de cierto en todos estos rumores. El tiempo, mis chismosos, es el mejor detective. Lo que sí es cierto es que Viola come il mare ha sido un trampolín para ambos actores. Can Yaman ya era famoso antes de la serie, pero su papel como Francesco de Mir lo ha catapultado a la fama internacional, lo ha convertido en un ídolo de masas, en un símbolo sexual. Francesca Chillemi, por su parte, ha logrado consolidarse como una de las actrices más populares de Italia gracias a su interpretación de Viola Vital, un personaje complejo, carismático y adorable. Así que independientemente de lo que ocurra en el futuro, no podemos negar que Viola come il mare ha sido un proyecto muy importante para ambos actores, un hito en sus carreras, una oportunidad única para brillar. Esperemos que logren resolver sus diferencias, que logren superar el drama, que logren seguir brindándonos momentos emocionantes, románticos y divertidos en la pantalla. En resumen, hoy hemos explorado los rumores de problemas entre Can Yaman y Francesca Chillemi en el set de Viola come il mare. Hemos analizado las posibles causas de esta tensión, las implicaciones para el futuro de la serie y el impacto que ha tenido este proyecto en la carrera de ambos actores. Como siempre, les recordamos que esta información se basa en rumores y reportes de la prensa, por lo que debemos tomarla con cautela. Pero qué divertido es especular. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo, de drama, de misterio y de mucha carnita asada. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, picante y explosivo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones, quiero conocer sus teorías, quiero escuchar sus predicciones. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hay problemas entre Can Yaman y Francesca Chillemi? ¿O piensan que es solo una estrategia de marketing? ¿Qué harían ustedes si fueran los productores de la serie? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos, lo envíen a sus grupos de chismosos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo detalle de todo el drama, las noticias jugosas, las exclusivas, los escándalos y los chismecitos que tenemos preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que siga el salseo.